Hace casi una década, la Fundación Producir Conservando planteó por primera vez cómo llegar a producir 100 millones de toneladas. Hoy, el objetivo está puesto en el año 2020, en cómo llegar a producir 135 millones de toneladas con sus fortalezas, debilidades y pensando en la sustentabilidad del sistema. Bajo el lema El futuro está en nosotros, se desarrolló el seminario de la Fundación Producir Conservando, que proyectó una visión de la Argentina para el año 2020. Bueno, básicamente en este año hubo una revisión de las proyecciones y en realidad lo que nos estábamos planteando es, bueno, por dónde viene la cosa o cómo se consolida, digamos, el tema productivo en Argentina. Nos planteábamos los 100 millones de toneladas que hacíamos referencia para el 2010, pero teníamos también una proyección al 2020 en torno a los 135 millones de toneladas. Y acá empiezan a aparecer una serie de elementos que nos hacen dudar sobre si en realidad son viables o no. Elementos relacionados básicamente con la estructura de producción. Estamos hablando de la canasta que maneja la Argentina con una fuerte incidencia del tema oleaginosos en detrimento de los cereales, con lo cual en alguna medida le resta sustentabilidad a todo el esquema. En alguna medida impulsada en un marco de precios internacionales que son realmente excepcionales, pero que al mismo tiempo están denotando que en algunos de estos productos no llega exactamente al productor esos precios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay algunos productos que, digamos, presentan un nivel de intervención del Estado, caso trigo, en menor medida un poco el maíz, donde en realidad hay un diferencial entre lo que se paga y lo que se debería pagar grande, con lo cual esto se suma a la carga ya fiscal, que no es menor, en cada uno de los productos, y en alguna medida resta incentivos para ir cambiando esa famosa ecuación de producción en Argentina. También en ese orden, limitantes de otras características, o sea, básicamente las de infraestructura. Estamos hablando de problemas serios de movilización de graneles, problemas de transporte, la dualidad entre el ferrocarril y el camión, la obsolescencia muchas veces en todos los parques automotores y en el problema de los accesos, rutas, caminos secundarios, en fin, una serie de cosas. Se suma el tema de almacenamiento, el tema de la logística portuaria, en fin, una serie de cosas que empiezan a crearnos algunas alertas de cómo vamos a alcanzar esos niveles de producción. Yo diría que, hay dos componentes. Ahí por un lado tenemos el tema del área sembrada, ¿correcto? Obviamente está la productividad en el medio y finalmente la producción. Insisto, cuando llegamos al nivel final de la producción, entre lo estimado allá lejos en 2002 y 2010, estamos en niveles muy similares. Son los famosos 100 millones de toneladas. Quizás lo que cambia es un poco la canasta productiva y en alguna medida también la expansión que tienen los cultivos en materia de superficie. Lo que quizás estamos podemos haber pecado de una pequeña sobreestimación de área y una subestimación de tecnología. De todas formas, el mix es como que está bastante consolidado en ese nivel de volumen. Y en el futuro lo que estamos viendo, insisto, más que viendo, estamos apostando es a un cambio en esa estructura, o sea, dándole un mayor privilegio relativo a todo lo que es el paquete de cereales, pensando en forrajeros y trigo, que permite además darle un marco de mayor sustentabilidad a todo el sistema. Y hoy se ve que en realidad quien está impulsando parte de esa alza en los precios es justamente este grupo de cultivos, o sea, básicamente el maíz y el sorgo. A tal punto que, y esto es algo bien coyuntural, la explosión que ha tenido en los últimos años el cultivo de la cebada, ¿sí?, donde hoy se está hablando de una producción cercana a los 3 millones de toneladas, está dada básicamente no por el hecho, si bien es realmente importante, del destino de maltería, sino como un sustituto también a lo que es forraje, que hoy está en franca, digamos, expansión en el mundo, pero en consumos también. Hoy nos encontramos, y yo rescato un poco eso como colorario de estos últimos años, en oportunidad de una visita a Estados Unidos para un seminario de perspectivas de estas características, lo que se planteaba es, señores, tenemos que tener 2 años relativamente buenos para mantener este status quo, un status quo de situación de equilibrio de oferta y demanda con reservas limitadas y con precios sostenidos. Entonces, en ese marco es donde se tiene que instalar la Argentina
digamos, con crecimiento en la producción y al mismo tiempo con una presencia mayor en los mercados internacionales. Con tendencia de consumos internos crecientes, restricciones estructurales cada vez más severas de transporte y costos crecientes de comercialización, ¿cuáles son los nuevos desafíos que enfrentamos? 25% de lo que hoy se está moliendo en Argentina tiene básicamente destino de transformación. El aceite en biocombustible y yo diría en ese sentido un 60% la exportación. Deberíamos complementarlo, eso sí, con el tema forrajero. Un forraje que además también tiene su beta de biocombustible, en este caso de etanol. De todas formas hay subyacente una gran discusión que es si en realidad ese alimento se destina para un sucedáneo del petróleo o se destina para alimentación humana, ¿no? O sea, evidentemente en este marco de precios hay un montón de, digamos, de producciones que están destinadas a la transformación como biocombustibles que están detenidas. El caso más claro es el caso de Estados Unidos. 4 años atrás el consumo de maíz para biocombustible era de 75 millones, sube a 95 años siguientes, 115 al otro, 125 al último y hoy, cuando se esperaba un crecimiento de otro año más, está estancado. Esto que pone de manifiesto que los precios ya empiezan a marcar una suerte de limitante, ¿no? en ese rubro. Yo creo que básicamente la Argentina está en un marco internacional muy sano, insisto, un equilibrio entre la oferta y demanda muy claro, con precios sostenidos probablemente en distintos niveles. O sea, no estamos hablando del último precio más alto porque sería una utopía, pero estamos en un escalón claramente más alto respecto a los últimos 15 años. Con lo cual las posibilidades de crecimiento son claras y de colocación de todos los excedentes son enormes. El punto acá que creo que hay que trabajar bastante es en el aspecto de la rentabilidad final para el productor. Y esta ya diría que en un segundo plano la fiscal propiamente dicha, orientada básicamente en el tema de retenciones. Hoy más que nada hay que trabajar en estos diferenciales de precios que pasan a ser una carga, un nuevo costo argentino como lo llamamos nosotros, que en definitiva lo único que se traduce es un desincentivo para la producción.